Bienvenidos a nuestra voz en la voz de la historia, el lugar donde las voces de nuestros héroes resonarán por siempre. Mi nombre es Felipe Asensio, hoy estoy junto a mi padre Sergio Asensio, veterano de Guerra de Malvinas. Tenemos el enorme honor de que nos acompañe Dante Hugo Dauré, veterano de Guerra de Malvinas, parte del escuadrón de caza de aviones Mirage 3. Un privilegio enorme tenerte con nosotros hoy, Hugo. Bueno, gracias, Felipe. Es un gusto mío tenerlo a usted aquí. Si te parece, para empezar, podemos arrancar un poco por tu infancia, dónde naciste y cómo estaba compuesta tu familia. Perfecto. Mira, yo soy de Río Cuarto, nací en Río Cuarto, en 1961, el 25 de mayo. Según dicen mis padres que, bueno, verdaderamente nací ese día, pero alguna parte de mi familia dice que me anotaron ese día para que me salvara del servicio militar. Que en ese tiempo aquellos que nacían en una fecha patria estaban exceptuados de hacer el servicio militar obligatorio, cosa que conmigo se llevaron un chasco porque ingresé a la escuela de suboficiales de Fuerza Aérea y fui militar. Así que bueno, soy hijo de Rosa y de Alberto y bueno, y mi hermano Oscar Alfredo. ¿Dónde empezaste a estudiar tu primaria y tu secundaria? Sí, yo ingresé, hice la primaria en la Escuela General Paz, en Río Cuarto. Luego ingresé al secundario, al Colegio Industrial, donde hice hasta segundo año, pero como era un ritmo muy denso, muy pesadito en el tema de los horarios, mañana y tarde, volví a repetir segundo año en el Colegio Nacional. Allí, en una de esas mañanas donde yo transitaba desde mi casa al colegio, veo en la calle Baigorria un cartel donde se invitaba a ingresar a la escuela de suboficiales de Fuerza Aérea, y los informes eran dados allí en la regional del Círculo de Suboficiales de Fuerza Aérea. Lo vi una vez y seguí transitando esa calle durante varios meses, hasta que un buen día tomé coraje y entré, ingresé. En esto sin haberles dicho a mis padres, o sea, era una iniciativa personal mía. El suboficial mayor, recuerdo La Fuente, me recibió muy bien y me explicó cómo eran los requisitos para ingresar a la escuela de suboficiales. Me entregó algunas planillas, algunos proyectos y demás. Entonces, bueno, regresé a mi casa y bueno, le expliqué a mis padres que había ingresado a ese lugar y que en ese tiempo entrábamos con séptimo grado de primario. Entonces yo iba a segundo año secundario y ya me sobraba estudio, así que la idea era, estaba interesado en el ingreso a la escuela de suboficiales. Y justo antes de esos momentos, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de la niñez, tus primeras aspiraciones, hasta el momento en que ingresaste? Mira, fue una niñez muy especial la mía, muy especial porque, bueno, me tengo que trasladar después cuando yo ya le vaya explicando el tema durante la guerra. Yo tomé conocimiento de que yo era hijo adoptado, o sea, que no era hijo natural de mis padres. Entonces, remitiéndome ahora a lo que vos me preguntás, fue una niñez no muy fácil, muy difícil, muy rígida, muy dura. Y bueno, en cierta forma buscaba una forma de escape. O sea, busqué una forma de buscar un camino diferente al que yo venía transitando. O sea, no fue una infancia muy fácil a mí. Encontraste, como decías, en la escuela de suboficiales una oportunidad. ¿Y qué es lo primero que te encontrás cuando empezás tu camino? Claro, cuando yo me decido ingresar a la escuela de suboficiales, mis padres se niegan a dejarme ingresar al colegio. Entonces mi padre, el que no quería firmar, mi madre directamente oído sordo porque se hacía lo que mi padre decía, y seguí insistiendo mucho hasta que mi madre me dice: deja que yo voy a hablar con tu padre y que te firme. Cosa que hizo. Pero mi padre me dice, yo te voy a dar 6 meses máximo y vos seguramente estás de regreso a casa. Cosa que eso fue para mí, me catapultó eso
para permanecer en la escuela, bancándome todo ese régimen que en una escuela de militar se lleva a cabo, ¿no? Porque tal vez si no hubiera sido eso, yo me hubiera vuelto a casa. Claro. Fue un gran empuje para tomar la determinación y decir, yo acá voy y voy a pasar esos 6 meses. Y voy a pasar esos 6 meses, claro, y le voy a demostrar a mi padre, claro, que no soy el que él piensa que soy. Correcto. Entonces eso me ayudó, en cierta forma, a ingresar y permanecer en el colegio. Ahora, en el colegio, la vida tampoco fue fácil, como todos sabemos lo que es el régimen dentro de un instituto militar, y más en esa época, durísima. Entonces ya venimos concatenando la vida dura de mi niñez, se suma ahora esta vida dura y rígida en la escuela de suboficiales. Tal es así que me encuentro en el colegio con un aspirante de curso superior que se llamaba Hugo Dante. Y yo soy Dante Hugo. Entonces él me dice, uno de los dos se tiene que ir. Y en cierta forma no llevé una vida muy fácil con esa persona. Eran todas causas para sancionarme por lo que sea. Y junté los 60 días de arresto. Y por supuesto, me fui de baja. Era menor de edad. Entonces llaman a mi padre para que me viniera a buscar al colegio, porque yo era menor de edad. Entonces mi padre viene a buscarme, recuerdo tener un Cianditela, yo con un dolor inmenso. El comodoro, en ese tiempo, Comodoro Torren, que era el jefe del grupo aspirantes, lo llama a mi padre, me llama a mí. Entonces le explica a mi padre por qué yo me iba. Entonces me pide el legajo mío, dice su hijo se va por día de arresto y demás. Entonces me pregunta a mí qué había ocurrido. Entonces me dio pie para decirle que yo me había ido porque todos los días de arresto que yo había cosechado eran de una misma persona. Entonces él se percata, pide a su secretario el legajo sanciones, observa, mira, y eran todos de la misma persona los 60 días de arresto. Entonces, cuando dice, aspirante, ¿cómo no me avisa usted antes de esto a mí? Acá hubo una persecución. Entonces, llámamelo aspirante fulano. Llaman al aspirante de curso superior, piden la explicación del caso y le dicen a mi padre, apenas llega a su casa con el aspirante, al otro día solicita la reincorporación al instituto, que su hijo va a ser recibido como ingresó el primer día. Fue así. Mi padre me lleva a mi casa, llegamos a casa, al otro día, carta certificada, solicitamos la reincorporación y a las 2 semanas volví a ingresar al colegio de suboficial, a la escuela de suboficial. Impresionante. Hasta el día de egreso, digamos. Impresionante. ¿No es cierto? Entonces, no fue fácil nunca, tal vez, mi carrera hasta el egreso, pero creo que la vida me tenía preparado cosas muy bonitas y muy lindas a posteriores. Cosa que, bueno, después les voy a ir describiendo. Cuando terminas tus primeros 6 meses, te asignan tu especialidad. Ya ingresado a la escuela de suboficiales. Claro. Claro. Primero tuve, antes de irme de baja, era escuadrón de abastecimiento. Y cuando me reincorporan como mecánico de instrumental. Bien. Yo egreso como mecánico de instrumental en 1980, en la especialidad de instrumental. Y fui destinado a la 8ª Brigada Aérea. Acá hay un hecho que es muy importante decirlo, muy lindo. Mi padre era cartero, trabajó en el correo. Entonces, claro, él llegaba a mi casa y yo todos los días le preguntaba si había recibido el telegrama de destino mío. Entonces, no. Bueno, fueron pasando los días y un buen día me dice, aquí tiene su destino, ha llegado el destino. Entonces yo abro un telegrama y decía Río Gallegos. Claro, imagínate que tomé un mapa de la Argentina a ver dónde está ubicado Río Gallegos, que no tenía ni idea, y estaba lejos, che. No, había sido una broma que me había hecho mi padre cartero desde el correo. Con toda la complicidad. Con la complicidad de él. Entonces, bueno, eso siempre lo recuerdo eso. Y bueno, sí, días posteriores llegó el destino a la 8ª Brigada Aérea
cosas que no conocía el avión, no conocía la brigada, no conocía absolutamente nada, con un camarada mío, Jorge, de Seguridad y Defensa, que había sido destinado a Merlo, a Jiva. Fuimos juntos ese día con sus padres. Él me dejó en Moreno, en la brigada, y él se fue a Merlo, a Jiva. Bueno, fue todo un hecho llegar a un lugar ya desprendido de mi casa. Claro. Había ya cortado ese cordón que me unía umbilical a mi hogar, a mi casa, y ya llegaba a mi otra casa, que fue la 8ª Brigada Aérea, que amé y que sigo amando hasta el día de hoy, ¿no? Cuando egresás te destinan a la 8ª y te encontrás con el avión. Bueno, eso fue tremendo. Pues yo llego al casino, me reciben en el puesto avanzado, me dirijo al casino, me hospedo en el casino, me hicieron el recibimiento que corresponde para todos, y cuando llega el momento al otro día de buzo, me voy caminando. Primer postura de buzo, ¿no? Sí. Hasta ahí el buzo no existía. No, era todo un mecánico. Claro. Todo un mecánico, ¿no es cierto? Claro. Entonces cuando giramos, pues estaba muy cerca el casino de los hangares. Sí. Era una brigada en ese sentido, una brigada modelo, donde todas las dependencias estaban juntas. Entonces doblamos el hangar y cuando enfilo, veo de pronto, me pone la piel de gallina, ¿no? Tranquilo, llévalo tranquilo. Y me emociona. ¿Y cómo no te va a emocionar? Tranquilo. Ver tantos aviones en línea que yo hasta el día ese no conocía lo que era un avión de combate. Claro. Los famosos aviones a chorro, que la sociedad dice, esos aviones vulgarmente, claro. Aviones a chorro. Pues, el avión de combate los vi en hilera y yo dije, wow, voy a ser mecánico de esto. Claro. Ahí se me infló el pecho, tomé fuerza y dije, qué bueno que está esto. Y bueno, fue una experiencia muy fuerte, muy linda, haber pertenecido de ese momento a ese equipo que yo digo, ¿no? A ese elite de la Fuerza Aérea que en ese momento era, porque era el sistema de arma más flamante que teníamos. Y bueno, en cierta forma, cuando quise acercarme al avión me dijeron que no se podía tocar el avión hasta tanto nosotros no nos capacitáramos. Había un curso de capacitación del sistema que duró 6 meses, que se nos dictó ahí con los asesores franceses en el escuadrón Mirage, en el hangar. Y bueno, una vez nosotros egresados de ese curso, comenzamos a hacer nuestros primeros acercamientos al avión, cargando primero oxígeno al avión y tocarlo. Porque ese primer... No, tremendo. Fue tremendo tocar el avión por primera vez. Sí, tremendo. Inolvidable. Y cargarlo y saber que estás trabajando en esa bestia y comenzar a amar. Ahí se armó una gran relación con el avión. Se puede decir que cobraba vida el avión todos los días. Tengo un camarada amigo, Vicente, que siempre nos veíamos en primera línea y hablábamos los dos y decíamos cómo estaban los aviones ese día. Y cada uno lo veía distinto y le decíamos, oye, hoy están bien, hoy tienen ganas de volar. Y decíamos a veces, hoy no están tan bien, están medio tristes. Le cobrábamos vida al avión, tenían vida. Cosa que después con el tiempo, cuando se despide el avión, en Tandil, un camarada escribe un poema, describiendo en ese poema que el avión tenía vida. En cierta forma, el avión se expresaba de diferentes modos y formas. Así que bueno. Hermoso. Sí. Hermoso. Transcurren esos primeros años tuyos en la base. ¿Cómo es el transcurso, tu capacitación que nos comentabas, previo al conflicto? Y fue una capacitación muy buena, muy linda, muy profunda, a conciencia, con gente experimentada. Y bueno, pertenecí yo a la sección de equipos especiales, que era todo lo relativo al instrumental del avión, todo lo que era asientos eyectables y todo lo que era presurización, climatización y oxígeno. Bueno, teníamos un equipo muy lindo en la sección, había personal civil muy capacitado, como el personal militar también, y no se guardaban nada
en concerniente a lo que era la enseñanza, porque nos trasladaban todo su conocimiento a nosotros aprendíamos y siempre con la supervisión permanente de ellos, de lo que hacíamos, permanente. El régimen, la disciplina era una disciplina ejemplar, vivíamos impecables con nuestro uniforme, no permitían bajo ningún punto de vista que nosotros estuviéramos desalineados, siempre con nuestro pañuelo, nuestro escudo. Son detalles, ¿no?, que hasta el día de hoy quedaron grabados, y la educación y la forma con que nos educaron, digo educaron porque éramos chicos jóvenes, claro. Yo en ese caso tenía 17 años, y nuestros encargados nos formaban como segundos padres, ¿no?, porque recuerdo que un día quise comprarme un equipo de música y bueno, fui a averiguarme a San Miguel y necesitaba 2 garantes, porque era menor de edad. Entonces tuve que buscar garante y pedirle a mi encargado que fuera mi garante. Mi encargado y el segundo en la antigüedad. Entonces ellos fueron a San Miguel a firmar como garantes un equipo de música que yo tenía en la pieza. Entonces se me dijo que bueno, más vale que cumpliera con los pagos porque si no se me iba a retirar de la pieza del equipo de música. O sea, éramos muy chicos, éramos muy jovencitos. Hasta ese tema, nuestros encargados nos firmaban nuestras garantías para poder comprar en este caso un electrodoméstico, un equipo de música y demás. Pero era una familia que nos enseñaban, nos educaban, nos capacitaban, y estábamos muy orgullosos de pertenecer a ese círculo íntimo del sistema de armas Mirage. Comisiones a Río Gallego había permanentemente y a otros lugares del país. Nosotros como personal moderno al principio no salíamos y sí comenzamos después ya a engrosar las listas para irnos de comisión a distintos lugares. A Río Gallego, a otros lugares, ¿no? San Luis, Mendoza. A San Luis, Mendoza, fuimos a armonizar aviones a Mendoza en un enero con un calor tremendo. Pero lo fuerte fue habernos enviado a comisiones donde nosotros, tan jóvenes, siendo cabos nuevitos, después de esa capacitación y de ese poco rodaje, hacernos cargo de firmar una inspección previa al vuelo de un avión Mirage. No era poca cosa, no era poca cosa. Con la edad que teníamos, tan corta, y tener tanta responsabilidad de decir, ok, a un vuelo, si hoy me pongo a pensar, no te da la suma, ¿no? Porque eso siempre se lo digo a mis hijos. El grado de responsabilidad con que nos dieron en ese momento nuestra superioridad, cómo confió en nosotros después de la capacitación, es única. Yo creo que deberíamos regresar de nuevo a esa etapa. Pasaron los años de suboficial mayor ya, casi retirándome, 6 meses antes de retirarme, tuve una experiencia con este tema, donde yo pedí como encargado del grupo Mantenimiento Río Cuarto un listado de material. El personal antiguo no estaba, me lo pasó un cabo. Yo se lo recibí como corresponde y al otro día el personal encargado antiguo me pidió que le entregara de nuevo ese listado porque ellos no habían estado y se lo había entregado a un chico nuevo. Entonces le dije que no, que ese listado que me había entregado el chico nuevo era el que correspondía, que yo creía en ese listado, no el que me iba a dar él. Entonces, porque le expliqué al suboficial mayor que deberíamos confiar más en la responsabilidad de la gente joven. Por más joven que sea, puede estar muy bien capacitado, ¿no? Espectacular. Y la confianza, ¿no? Así que bueno, sí, fue muy linda la Ahí con lo que vos decías, tu juventud, todo ese esfuerzo, llegar al avión, toda esa emoción, todo lo que significaba esa base con todo ese nivel de primerísima que tenía, así también fue esos 6 meses de curso con asesores técnicos franceses, con los mismos compañeros que ya estaban dándote un curso que te profesionalizó de una manera espectacular. 6 meses después eras otra persona, eras un técnico absolutamente aprobado para operar con esa máquina. Porque estábamos a la mañana, nos turnábamos los especialistas nosotros en
las inspecciones previas al vuelo, que es la famosa PPV, la previa al vuelo de todos los días. Y nosotros teníamos el contacto con el piloto. O sea, el piloto volaba, después de su hora de vuelo, bajaba del avión, se trasladaba a primera línea, nosotros los especialistas que estábamos en la previa del vuelo, escuchábamos la falla que había tenido el piloto, tomábamos nota, nos trasladábamos al avión y solucionábamos los problemas, Claro. las fallas. Entonces, remitíamos los planos a los manuales y verificábamos qué desperfecto tenía el avión, había tenido, y solucionar el problema. Chequearlo, firmar, como que solucionábamos el problema, y ese contacto con el piloto era impresionante, porque nosotros, cabos nuevitos, gente nueva, por más, le preguntábamos al piloto, bueno, cómo había sido la falla, en qué momento había sido, y era esa comunicación entre el piloto de casa y el mecánico, ese fluir y de vuelta, y ese irnos a solucionar el problema. Yo le digo, cuando yo llegaba al casino, porque había vuelos nocturnos, que a veces volaban de noche, llegábamos al casino muy cansados, Sí. pero rendidos, que no dábamos más de la labor cumplida durante el día, y con un gozo en el alma, llenos de pasión, llenos de sabiduría, llenos de ese decir, bueno, hoy he cumplido con mi deber, con la fuerza, con la patria, y haber hecho volar ese avión. O sea, fueron experiencias muy fuertes, muy lindas, y en una corta edad, estamos hablando de 17, 18 años. Entonces, digamos, muy bonito. No transcurre mucho más después de lo que decís y comienza el conflicto. Pero ¿cómo te enterás vos y cuándo de la situación? Fue también tremendo, porque veníamos un día, yo me voy a almorzar al casino, porque tenemos 2 turnos de comedor, a la 1 y a las 2 de la tarde. Entonces yo me traslado al casino a almorzar, un día normal y común, y cuando ingreso al casino, toda la gente estaba amontonada en la cantina, viendo el televisor, y entonces pregunto qué pasaba. Entonces me dice, no, si se acaba de declarar la guerra a Inglaterra. Estaba hablando Galtier en ese tiempo, del balcón. Sí. Vengan que les presentaremos batalla. Entonces yo miré, observé, le presentaban batalla a Inglaterra, no tomé real conciencia de lo que ese hombre estaba diciendo. Claro. Le digo la verdad, yo me trasladé al comedor, almorcé, no se habló mucho de ese tema, y regresé a mi trabajo de rutina de todos los días. Creo que hubo nocturno ese día, un par de que otro comentario sobre la forma del discurso de ese momento, pero nada más. Nada más. Eso fue cuando nos enteramos del primer mensaje. Después el segundo mensaje ya fue prepararnos y alistarnos, porque desplegábamos al sur. Se arman las listas de los aeromóviles a Río Gallego y a Comodoro Rivadavia, donde los escuadrones miras se fueron trasladados, y yo no estaba en esos listados. No estaba en esos listados. Entonces, yo quería ir, yo quería estar, Claro. quería pertenecer, formar parte de, pero tampoco teníamos conciencia de dónde íbamos, no sabíamos dónde No íbamos, o sea, no teníamos conciencia de dónde íbamos, pero sabíamos que íbamos hasta que después sí se tomó real conciencia que la flota inglesa estaba en camino. Creo que a medida que se fueron acercando, se tomó conciencia que sí, que iba a haber un conflicto más rudo que el que se pensaba. Y bueno, yo todos los días subía al escuadrón técnico, a la ayudantía, y dejaba dicho que quería irme al sur. Bueno, fui tantas veces que a la tercera semana me comunican que tuviera todo el equipaje preparado, por si en algún momento me llamaban. Yo tenía mi valija en la pieza preparada, y un buen día me avisan de que un camarada mío, Oscar Panazo, se había enfermado en el sur de sus pulmones
y que, bueno, necesitaban reemplazarlo. Entonces, chapé la valija y me estaba esperando el Learjet de Banco Italia, y me estaba esperando, que era blanco con vivos verdes, y me estaba esperando en la plataforma. Subí y me vinieron a buscar a mí. Otro tema que, digo, era como si venía a buscar un piloto de Fórmula 1, no sé, alguien importante. No sé, subí al Lear, me senté, el piloto cerró y allá fui a Comodoro Rivadavia. Bueno, bajé, me ingresé al equipo técnico de allá de Comodoro para prestar apoyo técnico allá con los aviones, y bueno, y Oscar se fue trasladado en el mismo avión Lear a Buenos Aires para su recuperación física. Bueno, y allí desarrollamos las tareas. ¿Y llegaste el día? Mira, yo llegué el día 15 de abril. 15 de abril, perfecto. Sí, más o menos, el 15, 16 de abril. Todos esos días, hasta al 1 de mayo, que quizás es una fecha de quiebre, ¿cómo pudiste comunicarte con tu familia en el transcurso y qué esperabas en esos momentos? ¿Qué te pasaban en esos momentos? Mira, nosotros trabajábamos en los búnkeres, estábamos al pie del avión permanentemente, alistando a los pilotos, ¿no es cierto? Los pilotos estaban sentaditos en su avión, esperando la orden de despegue. Nosotros al lado, con nuestras preocupaciones del caso, porque no dejábamos de preocuparnos. Y bueno, la comunicación de la familia era a través de, en mi caso personal, no tuve comunicación con mi familia, hasta que un buen día todo ciudadano argentino hacía cartitas saludando a los soldados que estaban en el sur. Entonces vos recibías 30, 40 cartas y te daban aliento, fuerza, fulano de tal lugar, fulano de allá, de acá. Bueno, en ese momento yo estaba, me acuerdo, nosotros parábamos en un gimnasio, ahí de un gimnasio que como un teatro, un cine, teatro, gimnasio, era multiuso, en Comodoro Rivadavia. Yo estaba acostado en la cama hasta que Jorge Navarro, un amigo y camarada de Río Cuarto, que era de otra especialidad, estaba en otra área del servicio técnico del avión, me dice: toma, esta es una correspondencia para vos de tu familia, de mi familia, y no tenía remitente. Entonces él se va, me deja la cartita a mí, entonces yo abro, saco y veo la foto de una mujer. Lo primero que hago, miro, y muy parecida a mí. Entonces comienzo a leer la carta, querido hermano, y me describe ahí Tranquilo. mi situación de adoptado. Es allí donde yo me entero de mi adopción, en la guerra, donde ella me describía que por miedo a que me pasara algo, ella me informaba a mí de que yo era el hermano de ella. O sea, ella sabía que yo existía, que estaba, pero unas cosas de familiares hacían de que no tuviéramos contacto entre nosotros. Y que también tenía otro hermano más, Miguel. Entonces, de pronto, de ser 2, pasamos a ser 4. Para mí fue bárbaro, porque nadie de golpe tiene 2 hermanos más. Entonces, para mí fue una felicidad saber que yo tenía una hermana y un hermano más. Fue muy fuerte, pero asimismo lo tomé como un regalo de Dios, tener una hermana. Entonces, bueno, ella ahí me describe quién era, qué hacía, dónde vivía, y que estaba de novia con fulano, que pensaban casarse, Entonces, bueno, no veía la hora de que pudiera regresar yo a Río Cuarto y a verla y conocer a mi hermana. Conocer a tu familia. Exactamente. Así que bueno, Ella toma la decisión de escribirte esa carta, sí, por miedo a que me pasara algo en la guerra y que yo partiera de este mundo sin haber sabido que tenía 2 hermanos más. Correcto. Pero asimismo yo me estaba maquinando que mis padres ya sabían
que yo sabía. No sé si me entienden. Claro. Entonces para mí no dejaba de ser una preocupación. Claro. Pues yo seguía pensando en que ellos no tuvieran ningún tipo de malos ratos. Claro. Entonces, bueno, en ese momento nos dan la posibilidad, en Comodoro Rivadavia, de podernos ir al territorio, cada uno a visitar, a ver a nuestra familia, 2 días. Entonces, yo me trasladé a Río Cuarto, llegué a Río Cuarto, cuando ya mi familia sabía que yo iba, cuando yo doblo así la esquina de mi casa, mi madre estaba en la vereda, esperando que yo llegara, llorando, porque sabía que yo sabía, ya le habían dicho ya. Entonces, bueno, fue un abrazo en la vereda, donde yo le dije que bueno, que no llorara y no se preocupara, porque yo tenía, la única madre que yo conocía era ella, y que bueno, que y me pedía perdón y disculpa y demás, y no tenía nada que perdonarme, puso mi madre y demás, y pipi. Bueno, así que bueno, esa fue mi... ¿En esa oportunidad ya pudiste conocer a tus hermanos o vendría posteriormente? Bueno, eso fue un temita. Bueno, yo regreso luego a la guerra, termina el conflicto, me vengo y bueno, ese terminar el conflicto también fue un hecho muy duro porque... Si te parece, vamos por ahí para sí, que puedas ir formulando bien lo que te pasa y principalmente vamos a ir a una fecha que quizás es la más importante, el 1 de mayo, ¿no? El bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que se pierden los 2 aviones, fallece un piloto, Gustavo Argentino García Cuerva. ¿Cuáles fueron las sensaciones ese día? Tremenda de dolor, de tristeza, de saber que 2 personajes, como fueron en el caso de García Cuerva y Paco, que teníamos mucha comunicación en la línea de Moreno, cuando él volaba era una persona muy amena, muy buena, muy comunicante, y lo apreciamos mucho el Paco, como así también a Charlie, pero Charlie tuvo la posibilidad de zafar, y él no, y bueno, fue un dolor muy grande que hasta el día de hoy lo llevamos, ¿no? Y bueno, llegó el momento de que, orgulloso de ese 1 de mayo de nuestro bautismo de la Fuerza Aérea, cortábamos clavos cada vez que despegaban los aviones de que nos regresaran. Cuando veíamos la vertical y para el aterrizaje, contentos, saltábamos de alegría, sabiendo que volvían y regresaban. Y bueno, fueron momentos muy fuertes y muy fuertes. Sí. ¿Cómo trabajaste algunas ideas quizás como los sentimientos de miedo, la posibilidad de la muerte? ¿No se te cruzaban? No tanto, sí, cuando hacíamos turnos en las cabeceras de pista. Nosotros hacíamos turnos en la cabecera de pista, con armamento, con un FAL, unos cargadores, sin prismáticos, infrarrojo. Entonces nosotros debíamos estar alerta porque se hablaba de un posible desembarco de los comandos ingleses a Comodoro Rivadavia. Habría que hacer un hincapié acá que Comodoro Rivadavia era el punto neurálgico de todo lo que era la logística, era el comando de la Fuerza Aérea Sur, estaba toda desplegada en Comodoro Rivadavia. Desde Comodoro Rivadavia se impartían las órdenes de ataque, no ataque, de traslado de lo que era logística, lo que era armamento, mientras se pudo, todo lo que era alimentos y demás. Recuerdo que había barracas, lo tengo en mi mente, barracas completas de chocolate. Completas. Barracas completas de libros de colecciones de guerra que el ciudadano común remitió para que nuestros soldados pudieran leer, pero que no llegaron a la isla, porque logísticamente era imposible. O iba armamento y víveres, o iban libros de chocolate. O sea, era muy difícil desplegar todo lo que el argentino común trasladó en el conflicto para bien del soldado. Claro. O sea, eran barracas enteras de libros coleccionables, de chocolate, de alimentos y demás. Recuerdo que, por ejemplo, en la plataforma estaban los Hércules en algún momento y había aproximadamente 200 metros, 300 metros de cola de ambulancias. Y yo veía y observaba y escuchaba los heridos que bajaban de los Hércules que traían de la isla
y que los iban cargando en las ambulancias y que los iban transportando. Y yo recuerdo un grito muy, muy fuerte de dolor de un pibe, soldado que venía de Malvinas, pidiendo por su mamá. Eso me quedó grabado para toda la vida. Y bueno, eso fue un hecho muy, muy fuerte. No sé qué otra cosita por ahí. Y justo esto de que hablabas de cómo eran las condiciones de trabajo, en cuanto a las alertas y esas situaciones de trabajo máximas, ¿cómo las vivían? ¿Sentías que estaba preparado físicamente y que todo el entrenamiento que te habían dado estaba pensado para eso? Sí, totalmente, pero te volví a repetir que nosotros hacíamos turno en ese sentido en la cabecera. Se hablaba de un posible desembarco de las fuerzas de comando inglesas para atacar ese punto neurálgico que era como Rivadavia, donde era matar ese punto era para la fuerza aérea, era terminar la guerra. Entonces sí, era apostable que la fuerza aérea inglesa pudieran atacar en la pista de, en este caso como Rivadavia, o las fuerzas comando inglesas pudieran desembarcar en la costa de Comodoro Rivadavia. Ante esa posibilidad, nosotros hacíamos turno por la noche en las cabeceras de pista, en lugares estratégicos, a los fines de... Cosa que verdaderamente era preocupante porque nosotros caminábamos permanentemente alrededor del puesto nuestro y transitábamos por la pista tratando de, bueno, al menos visibilizar algún movimiento que ocurriera, pero estaba latente permanentemente un desembarco inglés o un ataque inglés a la pista de Comodoro Rivadavia, por la importancia que tenía Comodoro en el sentido de que estaban las fuerzas de los comandos sur estaban ahí. Y cuando nos hablabas del trabajo de los aviones, comentabas del alimento, en cuanto a las condiciones de trabajo, vestimenta, lugares donde se alojaban, comida. No, era dentro de todas las posibilidades del conflicto, durante el conflicto, todo era todo bárbaro, todo bien. O sea, nosotros íbamos a almorzar al casino ahí de Comodoro Rivadavia, mientras nos permitía las alertas, cuando sonaban las alertas y cuando verdaderamente había oscurecimiento en Comodoro por posible ataque, no nos importaba la comida, ni nos importaba el descanso, ni nos importaba nada. Estábamos para eso y creíamos tener la fuerza suficiente y valor para afrontar en ese momento lo que había que afrontar. O sea, miedo no, en ningún momento tuvimos miedo. En el caso personal mío, en ningún momento sentí temor. Es más, se probó en Comodoro Rivadavia en algún momento que el avión Mirage frenara en 900 metros. Se pintó la pista con una franja amarilla y probaron si el avión podía aterrizar en 900 metros a los fines de poder trasladar el avión Mirage a las islas. Porque la pista de Puerto Argentino tenía 900 metros. 900 metros. Entonces, si aterrizaba el avión en 900, el sistema de arma avión Mirage iba a Malvinas. Cosa que nosotros rezábamos y hacíamos fuerza para que el avión aterrizara en 900 metros. Cosa que no podía, porque se prendían fuego los discos de frenos. Se exigían mucho los frenos. Eso nos entristeció mucho. Digamos, no teníamos conciencia, porque tal vez el avión Mirage en las islas hubiera sido un desastre. Sí. Yo creo que sí. Planteándolo, pensándolo, iba a ser un desastre. Entonces, bueno, solo Dios sabe por qué hizo las cosas. Así que bueno, siempre, como decís vos, profesionalmente estando con fuerza y bueno, y el día de la rendición fue un día tremendo porque que no fue rendición tampoco, fue un alto el fuego. Un alto el fuego. Fue un alto el fuego. Bueno, no va más, se terminó. ¿Y cómo y dónde te enteras de eso? En los búnkeres, en algún momento dijeron se terminó, basta, se acabó. No, de acá no nos vamos. Esa fue la primera reacción nuestra. Acá nos quedamos. No, pero no queríamos movernos del lugar. Yo creo que si nos hubieran dejado estaríamos ahí. No nos hubiéramos movido nunca a ese lugar.
porque creíamos estar cumpliendo con el deber que se nos fue demandado, hasta el día de hoy, ¿no? Y seguimos demandando nuestra soberanía de las islas, cosa que no vamos a renunciar nunca. Desde donde estemos, desde el lugar de donde estemos hoy ocupando, en actividad, retirado, seguimos demandando la soberanía. Y creo que la vamos a conseguir. Ojalá nos ayude lo que sea, pero sin ninguna duda son nuestras, sí, sin ninguna duda son nuestras, tanto que los ingleses no sabían qué estaban haciendo yendo a pelear a esa distancia con gente que la defendía como la defendía, ¿no? Nunca se esperaron que la Fuerza Aérea Sur les diera la batalla que les dio, nunca se lo esperaron. Totalmente, Sí. totalmente. Luego de eso, ¿qué pasó el día post capitulación y cómo fue la vuelta a casa con todo lo que nos contabas? Fue también una experiencia durísima, porque durante el conflicto, en esa posibilidad yo tuve de trasladarme al país, a Río Cuarto, por esos 2 días, para ver a mis padres, o tener contacto con la familia. Fue una tensión impresionante, recuerdo, en el avión que yo me trasladé, un Austral. Se nos atendió con todos los honores habido y por haber. Yo llegué a Río Cuarto, me tomé un taxi, el taxista no me cobró y se sintió orgulloso de mí. Y cuando terminó el conflicto, no podíamos conseguir que un avión nos trasladara de nuevo al lugar de origen, porque no había lugar. Y cuando yo llegué a mi casa, llegué como aquel equipo de fútbol que perdió por goleada, que se te demandó el porqué y cómo fue, y qué vergüenza y demás. Fue muy duro. En esos tiempos fueron muy duros, los primeros tiempos, posguerra, donde se creyó haber estado jugando un partido al fútbol. Claro. Y que hemos sufrido los que tuvimos la suerte y la gracia de haber estado defendiendo con orgullo nuestro pabellón en un lugar tan sensible, el tener que dar explicaciones, el por qué fue así. O sea, eso lo sufrimos mucho tiempo, ese estigma. Sí. Ese estigma. Y creo que hasta el día de hoy, más allá que ha habido un cierto reconocimiento en el tiempo, ya no es tanto como antes, pero sigue habiendo, al día de hoy, nuestra falta de reconocimiento. Y lo que es peor aún, de nuestros pares algunos. A eso mismo íbamos a ir ahora. ¿Cómo fue para vos el tránsito durante todos estos años del proceso de desmalvinización y esto que hablabas del desconocimiento, de ese no reconocimiento, mejor dicho, de otros compañeros que estuvieron ahí? Claro, porque verdaderamente a nosotros se nos entregó, como tengo aquí puesto, mi condecoración por el Congreso de la Nación, como veterano de Malvinas, con un certificado de honor extendido por el Honorable Congreso de la Nación, como veterano de Malvinas. Y a pesar de eso, de ser condecorado y haber recibido mi certificación como veterano, por haber participado en la batalla aérea por nuestras Islas Malvinas, cuando hablamos de participado es porque hemos estado participando de ese conflicto. Hoy a veces hay oídos que no quieren escucharlo y hay ojos que no lo quieren ver. Entonces ese proceso de desmovilización yo creo que sigue estando, sigue ocurriendo, sigue habiendo algunas grietas, sigue habiendo profundos dolores porque hay camaradas que se sienten héroes de Malvinas por el solo hecho de haber estado defendiendo el pabellón y nuestras islas en las propias islas, cosa que nosotros verdaderamente honramos. Y estamos aquellos que hemos participado de ese conflicto aéreo en forma directa, no indirecta, y se nos quiere como, en cierta forma,
menguar, por así decirlo. Es ser un segundo plano, segundo nivel, sí, pero fue indirectamente o no. Y un dolor muy grande que sentimos en la faz personal hablo, ya no del ciudadano común, porque el ciudadano común te reconoce, sabe perfectamente quiénes somos, que hemos estado defendiendo, pero lo que ahora estamos luchando mucho es con nuestras autoridades, civiles y militares, a los fines que se nos reconozcan verdaderamente nuestra participación directa en el conflicto del Atlántico Sur. Sin ir más lejos, doy como ejemplo, y permítamelo decir, de que así como fui condecorado por el Congreso de la Nación, por aquellos representantes del pueblo, con medalla y diploma, el pasado 9 de julio no se me dejó desfilar por las calles de Buenos Aires. Se nos escondió. Sin ir más lejos, se nos escondió. Se nos dijo que nosotros no podíamos participar de ese desfile y fue un dolor muy grande. Entonces volvemos a estar como los principios, con la diferencia que ya no es el ciudadano común que era en ese momento. Hoy son las autoridades. La gravedad que tiene ese hecho, ¿no? Es el acto más infame que he visto en la historia. Tremendo, porque mi hijo Tremendo. perteneció al ejército argentino en un tiempo, fue piloto del sistema de arma Bell en el ejército argentino. Por esas cosas de la vida él ya dejó de ser del ejército, él está en estos momentos residiendo en Canadá. Ese día del desfile él estaba atento a ese desfile de su padre, verme desfilar con orgullo y con honor, y cuando no lo pudo hacer se me preguntó qué había pasado. Yo me pregunto, ¿cómo yo le explicaba a mi hijo, que ya perteneció en un momento al ejército argentino, las causas por las cuales yo no pude desfilar? Entonces tuve que dar explicaciones a mi hijo, a mi familia, a mis amigos y a mucha gente. Creía que ya lo habíamos superado, pero pareciera ser que no, que estamos casi peor que a los principios, porque vuelvo a repetir esto, a los principios era la ciudadanía común que te ponía en tela de juicio tu accionar en la guerra, pues se había perdido. Pero hoy, en el tiempo, somos nosotros quienes, por la superioridad civil y militar, no somos reconocidos. Y tenemos que darle respuesta a esa población ciudadano común que se nos pregunta por qué no. Dar explicaciones. Dar explicaciones. Increíble. Increíble. Yo creo que Increíble. este señor que me dio la medalla, o estos señores del Congreso, que me dio el certificado de medalla, son representantes del pueblo y creo que deben dar ellos respuestas. Sí, tal cual. Ellos deberían dar por qué yo no pude desfilar. Como todos mis camaradas, que estuvimos desplegados, en mi caso como de Rivadavia, y en otro caso en Río Gallegos, en otro caso en San Julián, y en otro caso en Río Grande y demás, en todo el sur argentino, participando en forma directa en el ataque a la flota inglesa. Porque esto es destacar. Nosotros no estábamos defensivamente. Nosotros no nos defendíamos el territorio, desde Comodoro, Río Gallegos. Nosotros atacábamos directamente la flota, para que nuestros soldados, o las fuerzas que estaban en la isla, no se les fuera tan de rigor, como así lo fue. Salvamos un montón de vidas. Exacto, porque si no hubiera sido por ese increíble. Por ese ataque permanente de nuestra Fuerza Aérea, nosotros, estos chicos, desplegado en la isla, hubiera sido un desastre. ¿Cuánto tendría que decir gracias, Dante? Porque estoy vivo y la puedo contar. Exactamente. Totalmente. Yo creo que nos debemos sentarnos en una mesa con el mismo respeto. Con el mismo respeto. Sí. Con el mismo respeto. Porque acá no se quita de quitar y poner algo, sino... ¿Qué hay? Hay gente que se para de esa misma gente, en el caso de Baruso y otros tantos,
Donde se paran y te reconocen de la misma manera porque hablamos el mismo idioma. Exacto. Sí. Así que bueno, Y eso mismo que hablabas. ¿Vos qué esperás o qué esperanza tendrías de la política, la justicia y de esos entes respecto a tu situación y la de todos tus compañeros que no están reconocidos con la pensión honorífica y todo ese tipo de... sí, yo creo firmemente en que va a llegar un momento de inflexión donde se va a reconocer a todo el personal que participó en forma directa del conflicto. Yo creo que todo se hace a través, ¿no es cierto?, del diálogo, Claro. ¿no es cierto?, del diálogo, del consenso, de poner, como decíamos con vos, Sergio, sobre la mesa nuestro accionar, el accionar de esa parte de nuestras tropas, y que bueno, pero creo firmemente que tiene que haber una decisión política al respecto. Y creo que en ese camino estamos. Sí. Yo creo que en ese camino estamos, no digo que estemos tan lejos, tan cerca, pero en ese camino estamos, y creo que pronto los que corresponden tomar la decisión política lo van a hacer. Lo van a hacer porque verdaderamente es así, digamos. No hay forma, no hay otra forma. No se puede negar una realidad tan grande. No se puede tapar el sol con las manos. No hay ya manera. se tapó mucho tiempo. No hay manera. Digamos, ¿qué estamos esperando? Digamos, es una vergüenza nacional. Sí. Es una vergüenza. O sea, verdaderamente nosotros apelamos a la política, en este caso, claro, sí, al poder civil, que tome la decisión política de reconocernos por haber participado en forma directa del conflicto. Nosotros no estábamos guardados, nosotros no nos defendíamos, nosotros atacábamos a la flota para disuadirlos en el ataque a nuestra tropa en la isla. Entonces, éramos parte de todo de la misma guerra. De una misma guerra, Sí. de un conjunto de combatientes, digamos. Acá no hay 200 millas, ni 300, ni blanco, ni negro, ni azul. Éramos toda una sola cosa, trabajaba como en equipo, ¿no? Y bueno, hoy he escuchado hace muy poquito tiempo, por los medios televisivos, algunos de nuestros pilotos exponer en alta voz el reconocimiento Sí. nuestro después de 40 años. Sí. Nunca es tarde, ¿no? En la vida, nunca es tarde, pero ahora falta que esto se lleve al otro plano, que es el plano político, y una decisión política de reconocernos como corresponde. Y si hoy volviera a surgir la idea, vamos a hacer una hipótesis de conflicto, ¿volverías? Sí, por supuesto. Sí, con toda la fuerza y todo el... aún más, si yo tendría que partir de este mundo sin haber conseguido el reconocimiento, como ya hay muchos que Sí. partieron ya de este mundo sin haber recibido ese reconocimiento, dolor muy inmenso por parte de la familia sobre todo. La familia. Yo sé el de haber cumplido, que realicé en el 82, tengo la paz, tengo el alma con una paz inmensa, más allá del reconocimiento o no Claro. de ellos, Sí. en ese sentido, y volvería al conflicto nuevamente, sin ninguna duda. Ahora, para pasar a una parte más linda o muy interesante que nos estabas contando antes y volvimos para atrás, ¿cómo fue todo ese reencuentro con tus hermanos y toda la familia que se te abrió en ese momento? Fue divina porque, bueno, no fue tan fácil, porque hubo, en cierta forma, un consenso entre las familias de adopción Claro. de que no hubiera comunicación. Ah, mira. Entonces, Sí. hubo un pacto de familias. Entonces yo, cuando llegó el momento, tenía que, en cierta forma, no violentar a mis padres adoptivos. Claro. Trataba de tomarlo con mucha calma el tema. No así mi hermano menor, que estaba conmigo, no lo tomó tan bien. El tema que me había dicho mi hermana, que trabajaba en una peluquería, en una galería en Río Cuarto, entonces yo balaba para ir a verla y pasaba por la puerta de la galería y no me animaba a entrar y volví a mi casa. Eso pasó 6 años.
6 años. 6 años pasando por la vereda de la peluquería de mi hermana y no poder entrar, no animarme a entrar. Yo iba decidido, cuando llegaba a la puerta me volvía. Entonces pasó el tiempo, pasó muchos años. Yo me casé en el año 1988, en marzo, y un buen día, estando en la iglesia catedral, en Río Cuarto, en la iglesia, sentado, me tocan la espalda y me preguntan en el oído si yo era Hugo Daure. Le digo que sí. Y me pregunta esa mujer, ¿querés conocer a tu hermana? Entonces digo que sí. Bueno, dice, te espero en la vereda de la iglesia dentro de un ratito, cuando salgas. Era mi prima hermana, o sea, la esposa de mi primo hermano, que yo tampoco conocía, que me estaban siguiendo y que querían que yo conociera a mi hermano. Entonces salgo de la iglesia, lo veo a mi hermano, ahí lo conozco a él, lo saludo, me dice, si querés conocer a tu hermano, y dice, sí, bueno, mañana a la misma hora te esperamos aquí en este lugar, te llevo a tu hermano. Al otro día le digo a mi señora, el hecho. Entonces quise ir solo, pues iba a ser muy fuerte el momento. Entonces me esperaron en la vereda de la catedral, subí al auto y me llevaron, y mi hermana dice que me estaba esperando. Bueno, yo tenía 32 años. O sea, habían pasado muchos años sin haberla visto, o sea, no la conocía directamente. Entonces, cuando íbamos para el barrio Fénix, Río Cuarto, el corazón se me salía. Llego a la puerta de la casa, me bajo, me temblaban las piernas, me temblaba todo el cuerpo, era tremendo el momento. Entonces, cuando abre la puerta, abre mi cuñado la puerta, Guillermo. Ya se había casado con él, que era la foto que había mandado. Claro. Ya tenían hijos. Qué lindo. Ya había pasado mucho tiempo. Tenían hijos y se me treparon tío, como si hubieran estado conmigo toda la vida, porque le hablaban de mí, ¿viste? Claro. Entonces, y yo miro hacia la izquierda y mi hermana. Tranquilo. Fue durísimo. Tranquilo, estamos ahí. Y entré. Nos abrazamos fuerte, muy fuerte. No nos despegábamos. Tuvimos un rato largo abrazados. Y muy parecida a mí, nos sentamos en la mesa y fue una torbellino mía de preguntas y bueno, mi papi le preguntaba de mis padres, yo, porque ella había tenido contacto con mis padres, con mi padre, en vida. Claro. Había tenido contacto con mi papá en vida. Entonces le digo, che, papi, ¿de qué cuadro era? La primera pregunta que le hice. Fue la primera. Dice, era de Boca. Yo soy de River. No me digas que de Boca. Sí, pero se enojó un día porque perdió Boca. Se hizo del Ferrocarril Oeste. Digo, no me digas. ¿Y qué le gustaba al viejo? Y se le gustaban las huertas, los conejos, todo lo que me gusta a mí. Claro. No me digas, sí. Y entonces pues, empezó a sacar un baúl de fotos, de todo, ¿no? De mis padres, de mi papá, sobre todo. Entonces, bueno, de pronto de mi mamá. Entonces me dice, mi mamá falleció cuando tenía 27 años. Nosotros éramos 4 hijos, yo tenía 4 años, 3, 2 y 1. Mi mamá estaba como separada de mi papá había sido mayor que ella, un poco mayor que ella, por esas cosas no se llevaban bien, se separaron y mi mamá no pudo soportar el dolor. Pregunté a mi hermana dónde estaban mis padres, en qué lugar, para ir a visitarlos. Entonces ella me indicó el lugar de ella, el lugar de él, y bueno, así pude visitar sus tumbas. A partir de ahí, bueno, con mi hermana empezó una linda relación,
de acercamiento, pero nunca pude recuperar el tiempo perdido. No. Se me hacía imposible. O sea, ella tenía su vida, sus cosas, su historia, y yo la mía, y era como que todo me era poco, lo de ella. O sea, era como que el vínculo no, estaba y no estaba. Claro. Yo lo sentía. Entonces, bueno, pero al menos la conocí, la visité, nos visitamos, la relación de ella con mis hijos hermosa, divina, con mi familia hermosa. Ella tuvo 5 hijos, casi todos viviendo en Río Grande, en Tierra del Fuego. Y bueno, ella visitaba a sus hijos en vía terrestre porque no se animaba a volar, tenía miedo. Entonces yo la convencí y viajé con ella en avión. Digo, no, el avión es así, o sea, ¿estás seguro vos? Que sí, que no. Así que fuimos a Aeroparque, tomamos un avión con mi cuñado y ella y fuimos a visitar a su hijo allá a Río Grande en avión. Le encantó, le gustó. Pero fue con un asesor de lujo. Oh, de primera. Y volvimos. Más que vos no ibas a ver nada. Claro, más que vos. Y volvimos de allá. Volvimos de allá y hace ya 3 años que falleció. Un buen día, ella de sana que estaba, después de haber criado sus hijos, trabajaba de auxiliar en un jardín de infantes, había conseguido su trabajo, estaba orgullosa, estaba viajando con mi cuñado, porque ya después de criar sus hijos y demás, se debió toda la familia, empezó a viajar, a andar y a disfrutar de su vida, y un buen día, bueno, no se sintió bien, empezó a adelgazar, entonces aparentemente el apéndice, tenía problemas en el apéndice y demás, entonces dijeron que había que operarla y dijo, no, primero voy a visitar a mi hijo a Río Grande, cuando venga a Río Grande me opero. Entonces fue a Río Grande con mi cuñado, visitó a su hijo y la noche antes de venirse para Río Cuarto pidió, ella no tomaba vino, nunca tomó vino, bebida alcohólica, pidió el mejor vino del lugar. Entonces mi cuñado le sorprendió lo que pide el mozo. Si está pidiendo, es el mejor vino del lugar para brindar. Entonces pidió un Dada. El Dada estaba en ese lugar, Dada 3. Ella después me lo dijo a mí, en la clínica. Entonces ella pidió eso, brindó con sus hijos, viajó a Río Cuarto, se operó y a partir de la operación comenzó su viacrucis de no poder salir de la operación porque no cicatrizaba la herida, porque esto, porque aquello, pim pum pam. Yo la fui a visitar el 15 de agosto de su cumpleaños, el día de la Virgen, de Asunción de la Virgen, el 15 de agosto. Yo la fui a visitar, estaba internada el día 13 de agosto, donde, bueno, charlamos un rato y me dice ella, digo, a ver si para tu cumpleaños ya está de alta y festejamos tu cumple. Entonces me dice ella, bien, pero vos pones el vino. Y Dada 3. Bárbaro, le digo, yo pongo el vino, bien. Eso fue el 13 de agosto, ella cumpleaños el día 15, falleció el 17. Partió muy joven, pero le agradezco a Dios el haberla conocido. El haberla conocido, una excelente madre, una excelente hermana, lo digo con orgullo y no me canso de repetir. Me decía mi cuñado que cada 25 de mayo que cumplo los años yo, ella en su casa hacía una tortita en escondida y festejaba el cumple por mí. O sea, como si yo estuviera en la casa de ella. O sea, durante muchos años y muchas décadas, hasta que nos conocimos. Y después conocí a mi hermano. Viajé a Canals, cerca de Río Cuarto, y lo visité a mi hermano Miguel, otro personaje más, que hasta el día de hoy tenemos comunicación y lo vemos. Una persona increíble, buena, santa, divino el pibe. Digo pibe porque... Es más chico. Sí, más chico. Sí. Pero bueno, esa es un poquito la historia. Era como un poquito esa
posibilidad de la muerte que traía una guerra a una persona desata que la familia que estaba ahí agazapada sin poder conectarse apareciera de golpe y te diera todo eso que te dio, ¿no? Por supuesto. Y que vos la retribuiste, obviamente. Qué fantástica historia. Sí, porque ella, por miedo que pasara algo, se da a conocer, Claro. toma esa iniciativa, Ya. que hay que tenerla, porque romper con ese, digamos, secreto, era de haber sido duro, y bueno, y el hecho de después de conocer la familia y demás. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero por eso, es una historia fantástica y muchas gracias por compartirla con nosotros. No, yo Muchas gracias por hoy la puedo compartirla con contar. nosotros. Antes yo contaba esto, se ve que he sanado muchas cosas, porque yo antes no podía hablar, directamente no lo podía contar. Te quebrabas ahí. Me quebraba el toque y no podía contarlo. Claro. Entonces hoy lo puedo contar, y un poco puchero recién, pero lo cuento con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha paz, porque creo que la vida te va presentando, te va concadenando, se encapricha la vida de hacerte feliz. Sí. O sea, la vida creo que se encapricha, como en este caso poder estar aquí con ustedes y contarle un poquito lo que uno siente, por lo que uno vivió y la experiencia que ha tenido en la vida, ¿no es cierto? Y te agradecemos un montón porque es impresionante y es hermoso. Unas partes para terminar de cerrar, que estuviste hablando un poco de tu familia y no quiero que pase desapercibido. Me contaste que te casaste, tuviste un hijo que perteneció al ejército, no sé si tuviste otro más. Una hija, Berenice Belén, es ingeniera industrial, y está en Buenos Aires, en Villa Urquiza, está trabajando, divina, muy compinche mía. Así dicen que las nenas mujeres. Sí, Claro, son de sí, papá. sí, Bueno, y Lucas, si llega a estar escuchando esto, Lo va a escuchar, Lucas. bueno, Sí. que no se ponga celoso porque es compinche mío. Porque nunca hice diferencia con los dos. Pero los amo los dos, los quiero los dos. A partir de ese son mi video. orgullo y la verdad soy orgulloso por lo que ellos son. Sobre todo más allá de su profesionalismo, sobre el don de gente que son. Eso es fundamental. Sí, Tener totalmente. hijos que sean lo que son, te llena el orgullo. Y son buenas personas, buena gente. Siempre le digo lo mismo, más allá si son buenos o malos profesionales en lo que hacen, lo importante es que sean buenas personas, buena gente. ¿Cierto? Perfecto. Y nos venías contando todo el trabajo que hiciste para empezar a poder hablar de lo que te pasaba. ¿Cómo te fue pasando esto mismo, pero al ámbito de Malvinas? ¿Qué tanto saben tu familia, tus amigos, tus vecinos de tu desarrollo en la guerra o tu misma condición de veterana? Sí, mi hija, esta mañana le voy a decir una confidencia, yo esto le conté a mi hija lo que íbamos a hacer. Entonces mi hija, ella es escritora, ella escribe poemas, Qué lindo. ya publicó su primer libro. Qué lindo. En Buenos Aires, lo presentó en Córdoba, está escribiendo el segundo libro, le gusta la escritura. Yo en un tiempo, en un segmento de mi vida, no hace mucho, ahora 15 años atrás, me decidí a escribir el diario de mi vida. Muy bien. Entonces escribí todo, pero todo crudo, cosa que tal vez acá todavía no me haya explayado porque no es el momento, es los tiempos. Y llegó un día, porque mi intención era publicarlo, lo quemé todo el material, porque tal vez le iba a llevar a mis padres un mal rato, o algo que lo hiciera poner mal, y por miedo a eso, dije, no, esto no tiene que llegar a los ojos de nadie, quemo todo. Mi hija esta mañana, cuando me llama y me dice, papi, ya hablar, no, ahora me toca ya con rato, no queme las hojas. Fantástico. Escribí tu vida, Fantástico. no las quemes, habla todo lo que tengas que hablar, porque de eso se trata la vida. O sea, mi hija empujándome a mí, Fantástico. a que yo me maravilloso. pueda explayar en aquello que tal vez tenga que explayarme para sentirme más libre y más lleno. Entonces me dice ella, mira papi, vos no le debes nada a nadie, ya está, ya pasó, habla, conta. Fantástico. Entonces, no quemes más las hojas. Entonces, eso fue la Claro. verdad que me entró.
Ojalá la puedan conocer ahora. Sería un placer, obviamente. Y lo último que nos quedó previo y también es muy interesante, termina el conflicto, pero seguís toda tu carrera en la Fuerza Aérea y terminás. Claro. ¿Cómo fue un poco tu camino? Sí, terminó el conflicto en el 82, y bueno, llegó el 83, 84, yo ya quería irme de pase a Río Cuarto, a mi ciudad natal. Quería pedir el pase, bueno, solicité el pase, se me concedió el pase, así que me fui de pase a el área material Río Cuarto. Cosa que me había arrepentido en algún momento, porque fue un cambio rotundo, tremendo cambio, de una brigada operativa, por lo que yo había conseguido en ese lugar, con el equipo de gente que había, que éramos, a un lugar donde era un taller regional, un lugar donde la actividad era totalmente distinta, donde el grupo heterogéneo era distinto y donde en cierta forma no me lograba acostumbrar. Tal es así que a la mañana yo llegaba al hangar y me iba caminando 2 kilómetros al casino, porque es todo lejos, en Río Cuarto, a desayunar y de vuelta, para sacarme el mambo de la cabeza, porque no quería estar más en Río Cuarto, quería volverme de nuevo a lo que yo había tenido en Moreno. Eso fue hasta el día de mi retiro. Mira. Nunca me logré, no sé si acostumbra la palabra, ensamblar en el sistema de mi nuevo destino en Río Cuarto. Lo cumplí profesionalmente como correspondió, fui al hangar de Mirage, seguí siendo mecánico del avión, pero ya inspección mayor, donde al avión se lo desarma íntegro, se lo vuelve a armar para proveerlo a la unidad operativa, que en este caso era Moreno o Tandil, pero ya mirándolo al avión no volar tan asiduamente, claro, sino que el vuelo de prueba y la ida. Bueno, yo extrañaba mucho lo operativo, extrañaba mucho mis amigos, mis compañeros, mi movimiento en la brigada, mis comisiones, o sea, el espíritu de equipo. Yo eso lo extrañé una enormidad. Pero bueno, me esperaba otra cosa allá. Seguí en mecánico del Mirage y con el tiempo pasaron los años, bueno, uno va creciendo en edad y en grado jerárquico, ya dejás de ser mecánico, ya pasás encargado, ya no sos mano de obra directa, sino mano de obra indirecta, ya sos encargado y ya ocupás lugares ya administrativos, te alejás de los fierros, te vas alejando de la máquina, en cierta forma. Y bueno, fui encargado del grupo mantenimiento en Río Cuarto, fui encargado de unidad en Río Cuarto. O sea, llegué a estar en los lugares donde un suboficial mayor logra, ¿no es cierto? Con mucho esmero y dedicación. Pero te vuelvo a repetir, nunca me olvido de la octava brigada aérea. La amo y la amaré siempre. Y fue única. Sí, y le agradezco al área material también todo lo que brindó como Fuerza Aérea, todos sus conocimientos, porque aprendí un montón, muchísimo, y conocí gente nueva, gente maravillosa. Bueno, y a nivel familiar, en cierta forma, bueno, conocí a mi esposa en el 87 y en el 88 me casé, tuve un año de novio. Mira. Tuvimos esos dos hijos hermosos, Lucas y Berenice. Y bueno, y me retiré en el año 2016 de la Fuerza Aérea, con el grado de suboficial mayor y siendo encargado del grupo mantenimiento y encargado de la sección economía del área material Río Cuarto. ¿Y a día de hoy cómo transcurre tu vida? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Dónde estás residiendo? Bueno, como hay muchos camaradas nuestros que cuando se retiran de la fuerza tienen un síndrome de tristeza, algunos caen en alguna depresión, consultas a los psicólogos y demás. Yo me preguntaba si me iba a pasar lo mismo, porque no, todo lo contrario. Yo creo que me fui a la fuerza, ese día que vestí mi último día de uniforme, no tuve ningún inconveniente, ya era una etapa cumplida y en cierta forma no tuve otra actividad. Simplemente me dediqué a hacer aquello que no podía hacer mientras estaba ¿cómo se llama?
en la fuerza. Y he hecho de todo. Hobby, cantidades. Y voy cambiando de hobby. Cuando te cansas lo cambias. De hacer bonsai, he hecho bonsai, sí, bonsai, he hecho carpintería artesanal, cosas artesanales en madera, distintas actividades que me fueron llevando a estar entretenido. Claro. Comencé a cursar una carrera universitaria. Mira qué lindo. Me faltaron 7 materias para terminar y en cierta forma fue el último segmento de suboficial, entonces estaba entre tirar todo mi tiempo 100% a la Fuerza Aérea o bien darle bolilla al estudio. Entonces desistí de terminar mis estudios en pos de la Fuerza Aérea. O sea, yo vi que me demandaba la Fuerza y ahí fui y le entregué todo lo que ella me daba a mí, como retribución yo le daba a ella, y no podía quitarle un minuto a la Fuerza. O sea, sentí eso. Y me quedaron esas 7 materias colgadas como licenciado en Ciencias Políticas. Mira. No terminé nunca y mis hijos me jodieron siempre terminar y no tengo mucha... Vas a cambiar por otro hobby. Sí, no, ahora me gusta mucho la música, entonces hoy tuve guitarra, aprendí a tocar la guitarra y hoy estoy de bombista, voy a bombo legüero, a clases de bombo legüero, me encanta el bombo y he estado en la última marcha de los bombos de Santiago del Estero, sigo conociendo gente, porque en ese instituto, en estos momentos que tiro Ábalos, conozco mucha gente, en esos encuentros conozco gente. Para mí, creo que en esta vida el tesoro más preciable es el contacto con las personas, con nuestros hermanos, tener amistades y, bueno, en cierta forma, vivir rodeado de amigos. De eso se trata, ¿no? Sí. De eso se trata, de tener gente. Pero bueno, la Fuerza Aérea los tesoros más grandes que yo tengo están en la Fuerza Aérea. Fueron de la Fuerza Aérea y serán de la Fuerza Aérea. En estos momentos, bueno, lo tenemos Sergio, mi amigo Sergio, Ferreira, en tu caso, Sergio, tengo el placer de haber conocido a tu hijo, a tu futura nuera. Sí. Y bueno, nada, simplemente seguir cosechando amigos, Que de eso se trata. gustando de la vida es bella. Sí. Yo estoy enamorado de la vida. Amo lo nativo. En mi casa tengo la gracia de tener un patio grande. Yo me separé, yo me divorcié, yo vivo solo en mi casa. Y cuando yo me separé, me divorcié, y a los años largos se vendió recién la vivienda, yo tenía un sauce eléctrico en mi casa y un patiecito, entonces cuando me fui muy duro la separación, por supuesto, ¿no? Muy duro, muy dolorosa, pero creo que era lo mejor y yo le pedí a Dios siempre que me regalara un patio grande para poder tener árboles. Yo amo los árboles. Y bueno, y hoy tengo un patio que tiene 60 metros de largo, 30 de ancho, y tengo todas plantas nativas. Mira. Tengo espinillo, tengo chañar, tengo cinacina, tengo barbachivo, tengo palo borracho, tengo un ceibo. O sea, y lo he bautizado, y dentro de poco los muchachos que van a bombo, el plantel de bombo, vamos a ir a una práctica a mi casa, se llama Patio Nativo. Se va a llamar y va a ser un lugar de encuentro para los amigos de la Academia de Bombo y de la Fuerza Aérea. Así que el que vaya a mi casa a visitarme va a tener el honor de estar en el Patio Nativo. En el Patio Nativo. Sí, degustando un hornito de barro que tengo hecho ahí, alguna empanadita, degustando del bombo y de los recuerdos bonitos que tenemos en la Fuerza. Así que bueno. Totalmente. Ahora, si te parece, podemos pasar a... Sí. Yo primero quiero hacer referencia a que es una nota aparte. Cuando vos le preguntaste, ¿volverías de vuelta? No dijo sí. Dijo sí. Se apuró por contestar, está apurado por ver chancleta, digo, en J volvió.
antes de esto, sé que tenés un avión en particular que te gusta, porque tuviste una experiencia que tienen pocos, que es haber volado en un Mirage. Exacto. ¿Cuál es ese avión? ¿Y cuál fue tu sensación de haber volado esa bestia? Sí, volé en el Biplaza, ¿En el India? el India C-02. Ah, mira. Sí, y fue un 17 de octubre de 1984, a las 8:30 de la mañana. Día con un cielo azul, no volaba una hoja. Y bueno, el capitán Franchini me esperaba en la línea con el antigello puesto y el casco para poder subirme y volar ese avión que de tan jovencito conocí. Claro. Yo nunca me imaginé en mi vida sentarme en ese avión y haber volado. Y volar. Fue el regalo más bonito y preciado en la vida. O sea, no me olvido más. Muy bonito. Bueno, ¿por qué te hago esta pregunta? Nosotros con Avi, con Feli, con Sergio Blau, que es un amigo, preparamos un presente muy sencillo, con mucho sentimiento. Obviamente el presente tiene las islas, tu nombre, tu veteranía de guerra presente, tu número de DIVA, que a mí me pareció siempre algo muy referencial, porque una de las pocas cosas que podía decir si te capturaban era el número de DIVA, bueno, el logo de la página de Feli, y fundamentalmente destacado la palabra sí juro. Muy a propósito pasamos por alto, cuando hablaste de la escuela, tu juramento a la bandera. ¿Dónde fue y cuáles son tus sentimientos de ese juramento? Sí, juramos la bandera nosotros en Santiago del Estero, en la provincia de Santiago del Estero, en el Parque Aguirre. Bien. Fue un momento también muy especial, donde desfilamos por las calles de Santiago, donde la gente nos avivaba, nos daba fuerza y fue un momento muy especial. Compartiste con esa ciudadanía Con Santiago del ese Estero. grito tan sentido. Seguro. Y hace poco tiempo, cuando fui a la Marcha de los Bombos, pude recorrer esas mismas calles y me trajo a la memoria ese juramento a la bandera en ese lugar. O sea, cómo la vida te vuelve a poner en esos lugares. en esos lugares. Sí. Así que Santiago del Estero fue el escenario de mi jura de bandera. Es más, pasamos desfilando en el Parque Aguirre y se nos dijo por alto parlante que debido a que la gente pedía otra más, como otra canción, digamos, en un escenario, otra, que pasaron de vuelta. Yo recuerdo que desfilamos con el Mauser, que era pesado. Sí, ellos no saben lo que pesa el mouse. Entonces, que pase. Y más por los que tenemos contactura física chica. Claro. Era peor. Pero no sabemos de dónde sacábamos la fuerza para sostenerlo y volver a pasar. Y hubiéramos seguido pasando eternamente. Porque cuando están estos colores, Pasa todo por ahí. sí, nos rendimos ante ella. Nos rendimos. Sí. Nos rendimos ante Sí. ella. Bueno, este sencillo presente que te hacemos en el día de hoy tiene dos funciones para nosotros, ¿no? Sí juro que lo tengas en tu casa, que lo veas cada mañana que te levantes y que recuerdes quién sos, que te lo recuerde cada mañana, que vos un día le juraste a esta bandera defenderla hasta perder la vida y un día te dijo: Chicho, vení para acá, y fuiste a poner el pecho. El Dante salió para allá con todos sus pertrechos, su sabiduría, su juventud, y saliste a cumplir con tu palabra. El segundo sentido que le damos a esto es que cualquier persona que vaya a tu casa sepa que en esa casa vive un veterano de guerra. Eso es nuestro sentido. Y esta botellita que vos ves acá es un perfumito que te regalamos. Este es de tu India 002, combustible de su último vuelo, para que lo tenga de recuerdo. Bueno. Gentilmente el Museo Nacional de Aeronáutica nos permitió... Permiso, voy a tomar el aroma. Por favor. No, tremendo, muchas gracias. No.
La Por verdad favor. que esto es... Ojalá nunca se acabe. ¿Tenés alguna reserva? Yo tengo y te lo jeringueo. No para tomarlo, pero... Yo te lo jeringueo y te lo lleno, quédate tranquilo. No, No. tremendo. No. Estoy sintiendo el avión en marcha, Le ese metí olor medio. característico permanente en la línea y se extraña este olor. Se extraña mucho. Mucho. Así que muchas gracias. Sabemos que significa mucho, no, lo siento yo de acá, me vuelvo loco. Sí, muchísimas gracias. Sabíamos que es muy especial para vos ese avión y fue su último vuelo, o sea, llegó al Museo Nacional de Aeronáutica, no se tocó más. El combustible que le quedó, ahí tenés parte de ese Hermoso. combustible y te lo recontra mereces, amigo. Bueno, muchas gracias, Sergio. No, por favor. Felipe, muchas gracias. Por favor, no. Muchas gracias, amiga, por esto, ¿no? Porque la verdad, esto es una sorpresa. Y para cerrar, lo único que te queremos robar 2 minutitos más. Después de todo este viaje que hicimos, todo lo que hablamos, ¿qué mensaje te gustaría dejar a vos? Yo quiero ofrecer este regalo a mis hijos, ¿no es cierto? A Lucas, a Berenice. Quiero ofrecérselo al cielo, a mi hermana, seguro me está viendo, y seguro que ella de allá está guiando todas estas cositas. A Jorge Navarro, que fue el que me trajo la cartita y que él sabía de mi situación familiar. A Jorge Navarro, que partió también tan joven. Y bueno, y a todos mis amigos. A todos mis amigos. A vos, Sergio. A Sergio Ferreira. A todos. No quiero seguir nombrando porque tal vez me vaya a olvidar y voy a quedar mal. Tengo un amigo, un hermano de la vida, que compartió en Moreno, en la brigada, la habitación conmigo, que no quiero dejarlo pasar, que es Walter Giovannini. Walter fue, más allá de amigo, un hermano de la vida, porque él se tuvo que bancar todas mis intimidades en sus oídos. Hace muy poco tiempo, cuando hicimos un encuentro en Río Cuarto, él me tuvo la sorpresa, en una cajita de cartón, de zapatos, sacó las cartitas que yo le escribía a él cuando me iba al sur. ¿Y qué le ponía yo ahí? Levantame la ropa de la soga, porque la dejé tendida, y se va a humedecer a la tarde. Porque él venía, yo iba, nos cruzábamos. Claro. Entonces, y acordate de no te vayas a olvidar de las zapatillas que dejé en tal lugar. Bueno, y así como eso, le escribí sobre la realidad con mi hermana. El haber conocido a mi hermana, lo que me había pasado, lo que yo sentía. Él tiene todas esas cartitas íntimas, las tiene guardadas él. Mi amigo Walter. En su corazón y en su alma, en su vida. Así que, Walter, también te ofrezco este presente para vos. Bueno. No, hermoso, agradecerte por todo el tiempo que nos brindaste, las enseñanzas, los relatos hermosos que nos diste. Agradecerte, obviamente, por todo el sacrificio, toda la entrega que hiciste para defender la patria. Fue un honor enorme haber tenido esta charla con vos. Bueno, gracias a ustedes por la charla y déjame decir algo Lo que necesito. final. Espero que, en cierta forma algunas personas que están circunstancialmente en el poder, tanto civil como militar, y pueden escuchar esta charlita, se den cuenta de la importancia que tiene este emblema nacional. Que somos de carne y hueso, que tenemos sentimientos y que estamos siempre esperando que se nos reconozcan como nos tienen que reconocer, por haber participado en algo tan puro y tan noble como defender nuestro pabellón nacional. No hemos estado escondidos, hemos estado participando y queremos a partir de ahora en más seguir participando en todos los acontecimientos patrióticos que estén en la Argentina. Queremos estar, queremos que se nos visibilice, queremos que se nos vea, queremos compartir aún con aquellos que estuvieron en la isla. Queremos estar todos juntos, queremos ser un equipo.
para que la Argentina, a través de eso, seamos más fuertes, mejor país, digamos. Porque mientras estemos divididos y mientras no tengamos reconocimiento, nunca vamos a ser un país pleno. Vamos a ser medio mediocre. Y esta no se merece que seamos un país mediocre. Ella se merece que sea un país grandote. Nada más. Quiero que me digas tus sensaciones en el hangar Luria. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la verdad que son sensaciones muy encontradas. Llegar a un lugar después de 40 y pico de años y recorrer y estar pisando los mismos lugares y teníamos 17 años. Muy chiquito. Imagínate que mirábamos los mecánicos de aeronave de este lado, nosotros estábamos de aquel lado, los mecánicos instrumental, y nos juntábamos los recreos detrás del hangar a joder un poco, a distendernos. Así que bueno, nada, simplemente no me canso de ver, mirar, observar y sobre todo sentir en la piel.